Hoy vamos a hablar de un recurso en el que emplearemos plastilina para crear modelos de moléculas y ajustes de reacciones en química orgánica. ¿Para qué cursos está pensado? Para los cursos de cuarto de la ESO y de primero y de segundo de bachillerato. En cuarto de la ESO se empleará como una forma amena de introducir la química orgánica y se empleará para representar moléculas que no sean muy complejas y que sean fáciles de representar y nos permita explicar a los alumnos conceptos básicos y sencillos como por ejemplo la tetravalencia del carbono en la química orgánica. Para primero y segundo de bachillerato se pretende ir un poco más allá. Podemos emplear dicho recurso para representar moléculas más complejas, más grandes, más largas y para ajustar reacciones dentro de la química orgánica. ¿Qué se necesita para dicho recurso? Pues materiales que son plastilina de diferentes colores para los distintos átomos que puedan aparecer, palillos mondadientes para representar los enlaces covalentes y por supuesto tener moléculas o reacciones químicas que queramos simular con nuestro recurso. ¿Cómo debemos utilizar el recurso? Pues debemos emplear un color de plastilina para cada tipo de átomo. Un ejemplo, como el que aparece en la pantalla, es emplear el naranja para el hidrógeno, el azul para el nitrógeno y el rojo para el carbono. Obviamente, la elección de colores es completamente libre, pero debemos mantenernos fieles a nuestra propuesta inicial. Por ejemplo, si yo he empleado el naranja para representar el hidrógeno, si posteriormente me arrepiento y quiero cambiar de color para representar el mismo átomo, esto podría dar lugar a confusiones no deseadas. También se debe respetar los tamaños de átomos en la medida de lo posible. Es decir, como nosotros vamos a crear el tamaño de nuestros átomos, debemos evitar que aparezcan conceptos erróneos o elementos erróneos en los que, por ejemplo, un hidrógeno sea más grande que un oxígeno. Debemos, en la medida de lo posible, seguir una escala que sea similar a lo que se plantea en los modelos teóricos vistos en clase. Un ejemplo es esta molécula de agua donde hemos empleado el hidrógeno con color naranja y el oxígeno con color morado, donde hemos unido cada hidrógeno a nuestro oxígeno mediante un enlace covalente simple representado por un palillo mondadientes. ¿Cómo emplear los enlaces covalentes en nuestro recurso? Pues es muy intuitivo. Un palillo representa un enlace covalente simple, dos palillos un enlace covalente doble y tres palillos un enlace covalente triple. Podemos emplear esta parte para recordar la teoría sobre el enlace covalente. ¿Qué es el enlace covalente? Pues es compartir simultáneamente dos electrones entre dos átomos que se estén enlazando. Es decir, un enlace covalente simple implica la compartición simultánea de un par de electrones, dos electrones, entre los átomos que están implicados en dicho enlace. ¿Cómo vamos a hacer para representar los pares de electrones no enlazantes? Pues lo vamos a representar con un pegote de plastilina del mismo color del átomo al que tiene dicho par de electrones no enlazantes. Es decir, con ese pegote de plastilina lo voy a pegar en una región de mi átomo indicando que en dicha región se encuentra el par de electrones no enlazantes o que es una región de alta densidad electrónica. Obviamente, la adición de dicho pegote de plastilina hace referencia a que ahí no podemos poner ningún palillo, que será un enlace covalente, puesto que es una región del propio átomo que no está disponible para enlace. A modo de ejemplo, hemos seleccionado la molécula de amoníaco, donde hemos representado los átomos de hidrógeno en naranja y se unen por enlace covalente simple al nitrógeno central, que es el átomo central, y dicho nitrógeno representado en azul y como podemos apreciar en la imagen con un tamaño más grande que cada uno de los hidrógenos, hemos situado encima un pegote del mismo color indicando que ahí tenemos un par de electrones no enlazantes y que dicho par de electrones no enlazantes tiene una implicación espacial y en la geometría final de la molécula. Pero dicha región de nuestro nitrógeno no ubica ningún palillo mondadientes, por lo tanto no ubica ningún tipo de enlace covalente simple, ni doble, ni triple, puesto que esa región de
pares de electrones no enlazantes no está disponible para enlace. A continuación, veremos más ejemplos que os pondrán mis compañeros. En este ejemplo vamos a ver cómo nuestro recurso puede ayudar a los alumnos a solventar uno de sus problemas con la química orgánica, la diferenciación entre compuestos con la misma fórmula molecular. En este caso, tanto etanal como etenol tienen el mismo número y proporción de carbono, hidrógeno y oxígeno. En el etanal vemos como el grupo aldehído que diferencia este compuesto se conforma de un enlace doble entre el oxígeno y el carbono y un enlace simple con el hidrógeno. Además, nuestro modelo nos permite diferenciar la distancia de enlace entre los diferentes elementos. En el vídeo vemos la estructura tridimensional de la molécula de forma más clara, se aprecia el doble enlace con el oxígeno y también vemos cómo los hidrógenos del otro carbono están colocados en una especie de estructura triangular. Por otro lado, en el etenol tenemos un enlace doble entre los carbonos y además el grupo funcional alcohol ya no se enlaza de forma doble en su oxígeno, sino de forma simple y a su vez el hidrógeno se enlaza también de forma simple con el oxígeno. De nuevo apreciamos la diferencia entre las longitudes de enlace y aquí en el vídeo podemos apreciar cómo la estructura de la molécula tiene un carácter más plano que la del etanal y cómo el carbono se enlaza de forma simple con el oxígeno del alcohol. En definitiva, nuestro modelo permite diferenciar entre dos compuestos con la misma fórmula molecular, diferenciar las distancias entre enlaces y, en definitiva, entender mejor la estructura molecular de estas moléculas orgánicas. Veamos ahora cómo aplicar la herramienta a una molécula quiral. Aquí tenemos el test-metilhexano, que es una molécula orgánica con propiedades quirales. Como vemos, tiene dos formas. Sin embargo, en la representación típica plana que se encuentra en los estudiantes en bachillerato, no es posible apreciar las propiedades quirales de esta molécula. Uno podría pensar, puedo coger la forma de abajo, darle la vuelta en el eje del propio plano y superponerla en la molécula de arriba. No es una molécula realmente quiral. Esto, que es un fallo de las representaciones en dos dimensiones, es algo que se puede desmentir, se puede apreciar que no es verdad en una representación en tres dimensiones, que es algo que podemos hacer con nuestro modelo de bolas y palillos. Aquí tenemos los dos enantiómeros de esta molécula construidos con nuestro modelo de bolas y palillos. Como podemos observar, los enantiómeros de esta molécula no son cadenas planas que se podrían superponer una encima de la otra, sino que tienen una tridimensionalidad. Esto es lo que hace que la molécula tenga propiedades quirales. Este modelo nos permite entender estas propiedades quirales de una manera sencilla y más intuitiva.